amigos, continuamos con ustedes. Definitivamente, Rosana, este es un tema que en algún momento los grandes economías, los gobiernos de los grandes países tendrán que encararlo, tendrán que hacerle frente, porque la forma como se ha desarrollado y la complejidad que se ha ido creando en torno a lo mismo, más el gran poder económico que tienen los dueños de estas grandes fortunas y capitales, el poder que tienen para influir sobre los gobiernos, para crear estructuras y para comprar todo lo que le pase por el frente, hace muy difícil que se puedan tomar decisiones. Pero esto no puede continuar definitivamente así, porque fíjate ya la crisis que tenemos, y esta es una crisis de la cual no vamos a salir por ahora, lamentablemente. No quisiera que fuera de otra manera, pero es que la complejidad de la misma es demasiado difícil de manejar y cada día nos encontramos con situaciones nuevas y difíciles. De esas cifras que mencionamos nosotros, de acuerdo a los cálculos del economista que hizo la investigación, 6.13 billones de libras en activos, equivalente a 7.5 billones de euros, son de propiedad de apenas 92.000 personas. Esas 92.000 personas representan el 0.001% de la población mundial. Fíjate, un grupito de 92.000 personas te manejan una fortuna de 7.5 billones de euros, no de dólares, de euros. Que si lo llevamos a dólares, la cifra es todavía mayor. ¿Y de dónde viene eso? Fíjense, el informe señala que los países petroleros han sufrido una evasión de capitales y se menciona, por ejemplo, el caso de Rusia, del país del cual han salido unos 500.000 millones de libras, equivalentes a unos 600.000 millones. De Arabia Saudita han salido 197.000 millones de libras, equivalentes a unos 220.000 millones de euros, y así por el estilo. Todos esos son capitales que nos han costado a nosotros, porque esa grande ganancia petrolera la hemos pagado nosotros en los precios del petróleo. Cada vez que nos venden petróleo a nosotros, un petróleo que muchas veces los encarecen los propios bancos de inversión y esos organismos internacionales, especulando en los grandes mercados. Y esa especulación la tenemos nosotros que pagar. ¿Pero para qué? Para que un grupito de esta magnitud lo tenga en paraísos fiscales, allí ganando intereses, sin ni siquiera invertirlo. Porque si tú me dijeras, lo van a invertir, van a crear nuevas empresas, van a crear empleo, van a crear demanda, van a crear una dinámica económica que va a beneficiar a la población. Pero es para ponerlo en un paraíso fiscal, huyendo de las regulaciones impositivas de cada uno de esos países. Entonces, así el mundo no puede caminar. Eso se da en menor medida también en estos países, porque ahí estamos hablando de cosas mayores. Pero en estos países se dan ese tipo de cosas. Gente que tiene mucho dinero, que gana mucho dinero y que no se sacrifica en absoluto. Al contrario, vive buscando la forma de cómo evitar pagar los impuestos. Porque hablamos mucho, criticamos mucho al Estado, decimos que lo gasta, que lo malgasta, que él se corrompe. Todo eso es cierto. Pero ¿y nosotros qué hacemos? Porque tiene que ser una cuestión de doble vía. O sea, si nosotros queremos decirles al Estado en una reforma fiscal como la que viene, pon las cartas sobre la mesa, dime cuáles son los gastos que tú vas a cortar, por dónde que tú vas a introducir las correcciones, para que luego hablemos entonces de la reforma que podemos negociar. Si el sector privado dice que esto es así, y yo en buena medida estoy de acuerdo con ello, porque yo sé que hay mucho dispendio en la administración pública, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Porque no es solamente que cada vez que yo tenga la oportunidad yo vaya al Estado y corrompa a un funcionario y me lleve una riqueza que multiplica varias veces lo que yo puedo darle a un funcionario para corromperlo. Así no podemos. Nosotros tenemos que poner la carta, tenemos que hacer que se respeten las leyes
y tenemos que respetar lo que es el aparato productivo, la institucionalidad, manejar racionalmente los recursos para que podamos crear riqueza sana, para que podamos crear empleo y para que podamos echar este país para adelante. Mientras no pensemos de esa manera, nosotros vamos a seguir pagando dificultades, gastando dinero, derrochando, cogiendo prestado para después tener una deuda que si seguimos por la forma en que vamos, no la vamos a poder manejar con los recursos que recibe el Estado. Así es, y yo creo que mira, estamos en los mejores de los momentos. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo, ya se hizo ley. Tenemos un presidente electo que si uno lee su programa de gobierno, efectivamente ahí están los fundamentos de lo que él señala, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Lo que tenemos ahora es todos los sectores, desde el más pequeño hasta el más alto, desde el público al privado, aunar esfuerzos y tener esa voluntad y esa intención de que podamos sacar este país, señor, y dar un salto cuántico, cambiar el rostro humano, buscar alternativas reales para romper ese círculo de pobreza que para eso es educación y empleo. No es a través de dádivas, es a través de generar y que se ganen su sustento y puedan ser consumidores y puedan tener oportunidad de romper el círculo a través de las generaciones que le siguen. Yo creo que es hora ya de que esa gran cruzada nacional hacia esos objetivos, que no prevalezca el interés particular, sino el interés nacional, debe ser el ánimo que nos debe inundar a todos, ya que se acerca lo que es un inicio de un nuevo periodo gubernamental, donde ahí no deben haber banderías ni partidos, sino dominicanos y dominicanas de buena voluntad que queramos realmente que nos duele este país. Bueno, yo creo que Danilo dijo una frase: hay demasiado sombrero y poca cabeza. Y hay mucha gente que está peleando y que uno sabe que anda detrás del presidente electo, forzando por posiciones, por beneficios, por prebenda. Esto siempre ocurre en oportunidades como esta, y todo el que hizo algún aporte espera ahora una compensación multiplicada de lo que aportó. Y la gente que quiere ir al gobierno, no todo el que aspira a ir al gobierno lo hace con el deseo de ir a trabajar, de ir a rendir un beneficio, de ir a solucionar problemas, sino que lo que quiere ir es administrar recursos, a manejar recursos para hacer su agosto. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar eso, y el presidente ha sido muy claro en corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo creo que Danilo está en eso. No sé cómo lo hará porque tiene mucho compromiso, llegó al gobierno con muchos aliados como se ha visto que no son tan fáciles, que están exigiendo desde ya, pasando su factura, y están pidiendo que le den su parte del gobierno. Lo que está indicando que no se alió, no se hizo una alianza para resolver problemas del país, sino para resolver problemas de dirigentes y de políticos que toda la vida negocian. Tienen los partidos para negociar posiciones y para negociar prebenda y para pujar por manejar los recursos del Estado. Y esas grandes malas experiencias que hemos tenido en todos los gobiernos, nosotros debemos tratar de que en alguna vez en la vida comencemos a cambiar esto. Danilo tiene la ocasión de gobernar bien porque no se va a reelegir, la Constitución no se lo permite. Puede dar un ejemplo de un gobierno de 4 años para resolver y para enfrentar y para demostrarle a la sociedad que se puede hacer, se puede creer en algunos políticos. Yo creo en el presidente electo, yo creo que él va a hacer su trabajo, pero la gente tiene que ayudarlo, porque bajo presión y queriendo todo el mundo que le den el gobierno no. Un gobierno que va a entrar, Danilo va a encontrar un gobierno retos, con muchas dificultades, con una situación muy difícil desde el punto de vista financiero, que por mejores deseos que tenga, él va a tener que ver cómo va a poder atenderle y cumplir todo lo que han sido sus promesas, que yo sé que son bien intencionadas, pero no son fáciles en la medida en que no nos pongamos en esto. Y es un sacrificio de todos. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos en el próximo.